más nos permite poderles servir. Así es. Porque a eso hemos sido llamados, hermanos. Servirle en todo tiempo con amor al Señor. Hermanos, le invito a que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir al Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículos 18 al 20. El tema de hoy, hermanos, es: hemos sido llamados a seguir a Cristo. Hemos sido llamados a seguir a Cristo. Mateo capítulo 4, versículo 18 al 20. Cuando lo tengan, mi hermano, me dan fuerte amén y le damos lectura a la palabra de Dios. Amén. ¿Lo tenemos todo, hermanos? Sí, amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Gloria a Dios. Oramos al Señor y decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, le damos la gloria y la honra a usted en esta hora, Señor. Pedimos, Padre, que nos dé esa sabiduría, bendito Dios, que nos dé esa fortaleza, bendito Padre. Ayúdanos a entender esta palabra, bendito Dios. Que sea usted hablando en nuestra vida, bendito Dios. Padre, que su palabra llegue a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, ábrenos el entendimiento, abre esos ojos espirituales, bendito Dios, y ayúdanos a poder digerir su palabra, bendito Dios. En esta hora suplicamos que su Espíritu Santo, Señor, nos ayude, Señor, que tome el control sobre nuestras vidas, Padre, y que también que tome el control de cada situación, bendito Dios. Así también oramos por estas peticiones, Señor, que mis hermanos han traído hasta este lugar, Señor. Sabemos que tú eres grande, sabemos que tú eres poderoso, sabemos que usted es grande, poderoso, Señor, y por ello pedimos, Señor, que sea usted obrando, bendito Dios, en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, Señor. Usted conoce la necesidad, usted conoce la dificultad, usted conoce la enfermedad, y en nombre poderoso de Cristo Jesús le pedimos, Padre, que obre en esta hora, Señor. Le suplicamos, Señor Jesús, por su gran misericordia, que nos ayude, Padre. Todos se lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le damos la gloria y la honra a Él. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Hemos sido llamados para seguir a Cristo. Hermanos, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista allá en el río Jordán, a partir de ese momento Jesús empezó su ministerio. Jesús comenzó, hermanos, a predicar el reino de los cielos. Él comenzó, hermanos, a iniciar su misión, por lo cual Él había venido a este mundo, ¿sí? A salvar vidas, a buscar a aquel que se había perdido, ¿sí? A eso vino Cristo Jesús. Pero eso lo inició después de haber sido bautizado, después de obedecer a la palabra de Dios, ¿sí? Pero algo muy importante, hermanos, ¿qué pasa hoy en día? Muchas veces las iglesias, hermanos, están llenas de personas, pero muchos, hermanos, no saben por qué están ahí, no saben por qué están ahí sentados, ¿sí? No saben a qué han sido llamados, porque todos los que estamos aquí, hermanos, hemos sido llamados. Hemos sido llamados con un propósito. Hay algo que nosotros tenemos que cumplir, ¿sí? No, una persona que va a la iglesia no es solo por ir y escuchar palabras, ¿sí? Hay algo más que asistir a la iglesia, ¿sí? Hay algo que nosotros debemos entender, hay algo que nosotros debemos descubrir cuando venimos a los pies de Cristo Jesús. Hay algo muy importante que nosotros debemos de hacer. Eso, hermanos, debemos entender que nosotros hemos sido llamados para seguir a Cristo, ¿sí? Porque muchos, como le decía, se comportan como el religioso. El religioso, hermano, va a la iglesia, se presenta, pero puede pasar todo el día en la iglesia, pero no sabe lo que hace.
El religioso no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque está perdido. El religioso comúnmente lo conocemos como los católicos, la religión pagana. ¿Sí? Ellos van ahí, pero ellos no saben a qué van. Uno, porque están en una doctrina mala. ¿Sí? Y lo otro, porque pueden estar ahí y no saben a quién adorar. Porque adoran a dioses falsos. No adoran al Dios verdadero. Pero ellos creen que pues, con solo ir a la iglesia, eso es el ser cristiano. Pero no es ser cristiano eso. El ir a la iglesia, el permanecer a la iglesia, no es ser cristiano. Sino que nosotros, hermanos, hemos sido llamados para seguir a Cristo. Amén. ¿Sí? Para seguir a Cristo, a eso hemos sido nosotros llamados. Y es lo que decía aquí la palabra de Dios en el versículo 19. Y dice que les dijo Jesús, venid en pos de mí. Eso fue lo primero que les dijo Jesús a Pedro y al otro, a Jacob, a Pedro y a Andrés. Ellos fueron los dos primeros discípulos que Jesús llamó, ¿sí? A Pedro y a Andrés. Le dijo, nomás que los vio, ellos estaban en sus labores, ellos estaban trabajando, ellos eran pescadores, ¿sí? Y Jesús les dice, venid en pos de mí. ¿Qué les está diciendo ahí Jesús? Les está diciendo, venid y conocerme. Venir y conocerlo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer principalmente, hermanos. Cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, ¿sí? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, debemos de conocerle a Él. Conocerle de una manera íntima, ¿sí? Porque si no lo conocemos, entonces no vamos a poder hacer lo demás que Él pide. Porque Él pide que nosotros le amemos, Él pide que nosotros le obedezcamos, Él pide que nosotros le sirvamos. ¿Sí? Pero si no le conocemos, entonces no vamos a poder hacer esas otras cosas. Principalmente debemos de conocerlo. La Biblia, hermanos, nos presenta que nosotros debemos de tener una comunión con Dios bien íntima. Dice la Biblia que la iglesia es la esposa. Y Jesús es el esposo. ¿Sí? De esa manera debemos de conocer a Dios. Nosotros somos la esposa y Él es el esposo. ¿Sí? De esa manera, de una manera tan íntima, de una comunión tan unida, que es de esa forma que le debemos de conocer. Pero la pregunta es, hermanos, ¿conocemos así nosotros a Cristo Jesús? ¿Le conocemos a Él de esa forma? ¿Sí? Entonces, hermano, ahí, hermano, ahí es donde nosotros debemos de trabajar. Si no lo estamos haciendo, entonces comencemos a conocer a Cristo Jesús. ¿Y cómo le vamos a conocer? Siempre lo hemos dicho por medio de su palabra. Cada vez que venimos aquí nosotros conocemos más de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque de Él hablamos. De Él habla esta Biblia. ¿Sí? De Él es que predicamos todos. La palabra de Dios habla mucho de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Evangelio se trata solo de Cristo Jesús. Él es el centro. Él es la base. ¿Sí? Él de todo lo que aquí habla de nuestro Dios. Y es Cristo Jesús. Pero el problema es eso, hermanos, que nosotros sabemos dónde le podemos conocer. Pero venimos a la iglesia y nos aburrimos. No ponemos atención y no le conocemos. Comenzamos a leer la Biblia, a los 5 minutos ya nos estamos durmiendo. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a conocer a Él? ¿Sí? Y siempre en la iglesia se nos dice, cada predicación se nos dice, la mejor forma de conocer a Dios es tener una comunión con Él, o sea, orando con Él. ¿Sí? Pero ¿qué sucede? Comenzamos a orar, hermano, y también lo mismo sucede. Nos comenzamos a aburrir, nos comenzamos a dormir. ¿Sí? ¿Cómo le vamos a conocer a Cristo Jesús entonces? ¿Sí? Hermanos, como le digo, con una unión íntima. Recordemos para aquellas personas, hermanos, que han tenido novio, bueno, o novia, si acaso alguien no ha tenido todavía, pero de esa forma debemos de conocerlo a Él. Cuando nosotros nos interesamos por algo, nos rebuscamos, hermanos, para conocer qué le gusta a esta persona, qué le gusta comer, cuáles son sus gustos, qué es lo que más le gusta a esta persona.
nosotros nos rebuscamos por ver y agradar a esta persona, ¿sí? De esa forma es como nosotros debemos de interesarnos por rebuscarnos y conocer de Dios, ¿sí? Así, hermano, de esa misma forma comenzamos a orar y preguntarle: Señor, dime, porque eso es lo que el mundo dice de nosotros, que nosotros somos locos cuando tenemos esa comunión con Dios, porque de repente nosotros andamos orando en nuestra mente, ¿verdad? Y de repente no nos acordamos que estamos en público y se nos salen las palabras, ¿verdad? Y la gente piensa que uno está loco, ¿sí? Pero en realidad uno está teniendo esa comunión con Dios. Uno dice: Señor, y esto, Señor, y aquello, así, ¿verdad? Pero uno sabe, hermanos, cuando tenemos esa comunión con Dios, uno sabe que Dios nos responde, ¿sí? Aunque las demás personas no vean a nadie a la par nuestra, pero nosotros sabemos que Él está ahí con nosotros, ¿sí? Entonces, hermanos, de esa forma nosotros tenemos que conocer a Dios, ¿sí? Rebuscarnos por cuáles son los intereses de Él para nosotros. Todo eso está aquí en la Biblia, hermano. Todo está aquí, todo está aquí. Pero entonces, hermanos, de esa forma que debemos de conocer a Cristo Jesús. Vamos a leer, hermanos, le voy a pedir que me ayude a buscar Marcos en el capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículos 34. Dice, hermanos, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Imagínense, hermano, estamos hablando que hemos sido llamados a seguir a Cristo, y Cristo aquí dice a las multitudes y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. ¿Sí? Negarse a uno mismo. ¿Qué es negarse a uno mismo, hermano? ¿Sí? Negarse a uno mismo es cumplir los intereses que Cristo quiere con nosotros, ¿sí? Si mi carne es un impedimento, entonces yo voy a dominar mi cuerpo para poder obedecer a Dios, ¿sí? De esa forma, hermano, mucha gente piensa de que cargar nuestra cruz, hermanos, es sufrir penalidades o pasar sufrimientos. Por ejemplo, hermano, de que una persona esté casada y que su esposo sea borracho, ¿sí? Eso, mucha gente eso piensa. Estoy cargando mi cruz, Señor, porque estoy aguantando a este que no quiere nada de ti, porque todos los días tomo, porque me hace imposible la vida, ¿sí? Soy infeliz, pero yo así te sigo, Señor. Eso no es, Señor, seguir, ¿cómo se dice? Eso no es cargar nuestra cruz, ¿sí? Sino que cargar nuestra cruz, hermanos, es que usted y yo estemos dispuestos a sufrir, sea lo que sea, por Dios, ¿sí? Si vamos a sufrir hambre en algún momento, lo vamos a hacer, ¿sí? Si vamos a sufrir enfermedades en algún momento, lo vamos a hacer, ¿sí? Si, hermanos, hay tantas cosas que nosotros podemos padecer por seguir a Cristo. Y una de esas cosas es, hermanos, tener ese dominio propio. El dominio propio, hermanos, es muy importante para nosotros. Lo que decíamos en la vigilia. Porque, hermano, ¿cómo se dice? Hermano, en nosotros, nuestro cuerpo nos pide tantas cosas que antes hacíamos, pero que ahora nosotros no las debemos de hacer, ¿sí? Entonces, pero muchas veces estamos tan arriesgados a esas cosas que no las podemos dejar. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y comenzamos a seguirle y a conocerle de una mejor forma, entonces todo eso lo comenzamos a despegar de nuestra vida, ¿sí? De esa forma comenzamos a cambiar. Y entonces cuando comenzamos a cambiar, comenzamos a seguir a Cristo, ¿sí? Pero todo eso sucede si tenemos una comunión con Él. Porque si no tenemos comunión con Él y no comenzamos a conocerle, entonces no van a haber cambios en nuestra vida. Por eso que hoy en día, hermano, hay tantos cristianos que cuando va en un bus, transporte, lo que sea, y comienza a escuchar música, comienza a mover el piecito, a recordarse, a sentir lo que antes sentía, ¿sí? ¿Pero por qué, hermano? Porque todavía no ha conocido a Cristo Jesús, ¿sí?
Porque cuando una persona conoce verdaderamente a Cristo Jesús, sea lo que pase, hermanos, y escucha la música que antes se escuchaba, que antes uno pensaba, esa es la música vieja hasta el corazón, ¿sí? Que esa música no se siento algo así, que no se queda. Eso decíamos antes. Pero cuando ya conoce a Cristo verdaderamente, usted la va a escuchar, pero ya no va a sentir nada. Así es. Ya no va a sentir nada. ¿Por qué? Porque eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Y ahí está un problema grande, hermanos, porque por ahí he escuchado yo que mucha gente se queja, que dice que los evangélicos a todo le llaman diabólico. ¿Sí? A todo le llaman diabólico. Y la música es diabólica, que la televisión es diabólica, que todo es diabólico. ¿Sí? Pero el problema no es eso, hermano. La cosa es que la Biblia dice que lo que no es de Dios es del enemigo. Así es. ¿Sí? La música pagana no es de Dios. Claro. Y si no es de Dios, es del enemigo, es del diablo. Por lo tanto se vuelve diabólico. Así es. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí nosotros debemos de tener cuidado. Porque si usted todavía continúa escuchando música mundana, entonces ahí está siguiendo al enemigo. ¿Sí? No está siguiendo a Cristo, está siguiendo al enemigo. ¿Sí? Porque está haciendo lo que el enemigo quiere que usted haga. ¿Sí? Cuando Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él día a día. Porque nosotros, hermanos, no vamos a terminar de conocer nunca a Dios. Si Dios es grande, Dios es inmenso. ¿Sí? A Dios se conoce de muchas maneras. Y todos los días nosotros conocemos algo nuevo de Él. ¿Sí? Entonces, hermano, es importante de que nosotros conozcamos a Cristo Jesús. ¿Sí? Así como le decía, así como un esposo, así como una esposa. ¿Sí? Así, como le digo, los esposos se aman. Así nosotros debemos de amar a Cristo Jesús. Debemos de amarlo. Porque amando a Cristo Jesús es como lo vamos a conocer mejor. ¿Sí? Porque aquí podemos decir, en la Biblia nos habla mucho de Cristo Jesús. Pero si no le amamos, entonces tampoco no le vamos a conocer. ¿Sí? Es importante que amemos, que aprendamos a amar a Cristo Jesús. ¿Sí? Que nosotros aprendamos a amar para poderle conocer verdaderamente. Porque si no le amamos a Él, entonces no vamos a conocerle a profundidad a Él. Y lo que Él quiere aquí es que nosotros le conozcamos. Porque dice, venid en pos de mí. O sea, que le conozcamos. Porque si no le conocemos a Él, mis hermanos, entonces nosotros no vamos a llegar a tener esa comunión con Él. Ahora en la oración, hermano, estuvo maravilloso. El Espíritu Santo estuvo con nosotros. La presencia de Dios estuvo con nosotros. Lo sentimos todos. Gloria a Dios. Pero si hay alguna persona que no logró sentirlo, todavía le falta conocer a Cristo Jesús. En oración uno le puede pedir al Señor, ayúdame a sentir su presencia. Yo quiero sentir esa presencia. ¿Sí? Porque es maravilloso sentir la presencia de Dios. Cuando uno siente la presencia de Dios, entonces sí, verdaderamente lo está conociendo a Él. Porque le siente. Las demás personas, el mundo no puede ver a Dios, pero nosotros sí le sentimos. De esa forma como le conocemos a Él, sintiéndole. ¿Sí? Sintiéndole. De esa forma, hermanos. Yo voy a pedir que vayamos a Mateo en el capítulo 10. Versículo 34 y 37. 37. Mateo capítulo 10, versículo 34 al 37. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a mi padre, y el que ama a padre o a madre, más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. Imagínense, hermanos, aquí hay algo muy importante. Cuando una persona muchas veces recibe a Cristo Jesús, viene a los pies de Jesús, el mundo y su familia está en contra de esta persona.
Lo primero que le dice: ¿qué te pasó? ¿Te has vuelto loco o qué? Te faltan 20 para el dólar, antes era para el peso, hoy es para el dólar, ¿sí? Te falta tanto para el dólar, ¿sí? ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? ¿Sí? Estás loco, así le dicen a uno, cuando se vuelve cristiano, cuando comienza a seguir a Cristo Jesús. Pero aquí la palabra dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, dice, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa, dice, y el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. ¿Sí? Vamos a tener problemas con todos, con el mundo, con la familia, todo por seguir a Jesús. Todo por seguir a Jesús. ¿Sí? Pero eso no debe ser problema para nosotros, hermanos. No debe de ser problema, porque si realmente nosotros creemos que Dios existe, nosotros le vamos a seguir a toda costa. Así es. No importante cuáles sean los problemas. Eso significa cargar nuestra cruz. No importa qué es lo que se interponga entre seguir a Jesús. Si se interpone algo para que nosotros sigamos a Jesús, no importa, debemos de hacerlo a un lado y seguir a Jesús. Es lo que nosotros debemos de hacer, ¿sí? Pero el problema es que muchas veces, por ejemplo, más que todo en los jóvenes, pero es que mis amigos ya no me hablan, ya no me van a hablar, ¿sí? Mis papás se enojan que yo vaya a la iglesia, que vaya al culto. Esos son los problemas. Pero hermano, eso se dice cuando verdaderamente no se ha conocido a Jesús, ¿sí? Cuando verdaderamente no se ha conocido a Jesús. Porque cuando conocemos a Jesús, no nos importa eso. No, a mí no me importa que ya mis amigos me hablen. Lo importante es que yo pueda seguir a Cristo. Lo importante es que yo pueda conocerle a Él. ¿Sí? De esa forma, hermanos. ¿Sí? Porque a mí me pasó. Yo antes tenía muchos amigos. De hecho, tenía todos mis amigos desde que venía de la escuela, los del colegio, todos teníamos una comunión. Pero cuando comencé a ser cristiano, ¿qué pasó? Ya no, porque cuando uno está con ellos ya no comienza a hablar lo mismo que ellos, sino que uno les comienza a hablar de Dios. ¿Sí? Y eso a ellos no les gusta. Eso hace que ellos se ahuyenten, se vayan. ¿Sí? Porque al mundo no le gusta escuchar palabra de Dios. ¿Sí? Y así, hermanos, uno por uno se iba yendo, se iba alejando. ¿Sí? Y hasta ahora, hermanos, quizás de todos que tenía así cercanos, quizás a lo mucho son 5 los que están cercanos, que son amigos verdaderos. ¿Por qué? Son mis hermanos de Cristo, porque ellos también son cristianos. ¿Sí? Solo es que verdaderamente, hermanos, nosotros solo podemos seguir adelante entre hermanos. ¿Sí? Solo los hijos de Dios podemos seguir a Jesús. ¿Sí? El mundo no puede seguir a Jesús. Estos necesitan conocer a Jesús. No importan los problemas que nosotros tengamos, no importan los obstáculos. Lo importante es que nosotros, hermanos, le sigamos a Él, que le conozcamos y que primeramente, hermanos, le amemos a Él. Porque es lo que decía aquí en Mateo, que decía que el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. O el que ama a hijo, a hija más que a mí no es digno de mí, dice la palabra. ¿Sí? Hermanos, yo en algún momento les dije que yo cometí este problema. Porque para mí, hermanos, mi hijo, el niño, lo conoce, el Rodriguito, para mí este niño era lo primero de todo. ¿Sí? Él, hermanos, yo decía, hermano, que él es el motor que me impulsa a seguir adelante. Él es el que me ayuda a seguir viviendo. Pero hermano, no es así. No es así. Es Dios. Es Cristo Jesús que nos ayuda a salir adelante. Él es primero. Después viene la familia, los padres, los hijos. Pero Dios debe ser primero. A Él debemos llamar primero. Porque a Él es a quien necesitamos nosotros para poder hacer las demás cosas. ¿Sí? Aquí no nos confundamos. No quiere decir que no amemos a nuestra familia o que no amemos a nuestros padres. No. Lo que quiere decir es que primeramente amemos a Dios para que podamos conocerle y seguirle a Él. Punto número 2, hermanos, que decía siempre en el versículo 19,
del capítulo 4 de Mateo, decía: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí dice esta frase: y pescadores de hombres. Hermanos, cuando uno sigue a Cristo Jesús, hay algo que tenemos que hacer. Y dice: y os haré pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir Cristo? ¿Qué dice Jesús con esta frase? Quiere que nosotros, hermanos, cumplamos una misión que Él dejó. Él dejó una comisión para cada uno de nosotros. Por eso que le decía, hermanos, que venir a la iglesia no es simplemente venir y escuchar palabra de Dios. Cuando venimos y escuchamos palabra de Dios, aprendemos, ¿sí? Pero lo que aprendemos debemos de llevarlo a la práctica, ¿sí? Aquí Dios, hermano, Jesús quiere que seamos pescadores de hombres. Quiere, hermano, que nosotros evangelicemos a las demás personas. Eso está tratando de decir Jesús al decirle a Pedro y a Andrés: y os haré pescadores de hombres. Nosotros, hermanos, debemos de cumplir esta comisión que está en Mateo, en el capítulo 28, 19 y 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la gran comisión para cada uno de nosotros: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Porque cuando nosotros, hermanos, comenzamos a seguir a Cristo, nosotros nos volvemos discípulos de Cristo, ¿sí? Nosotros somos sus aprendices, ¿sí? Por eso que estamos aquí aprendiendo aprendiendo de su palabra. Pero todo lo que aprendamos aquí lo tenemos que llevar allá afuera a la práctica, ¿sí? Nosotros debemos de hablar la palabra de Dios allá afuera, ¿sí? Evangelizar a los compañeros de trabajo, evangelizar a los compañeros de estudio, evangelizar a los vecinos, ¿sí? Evangelizar a todas las personas, ¿sí? Pero no, hermano, el problema de nosotros es eso. Somos cristianos, pero en nuestra casa, pero en nuestra propia familia evangelizamos. Ni siquiera a nuestros hijos o a nuestros padres, a los que tenemos, o los que vivimos con los padres, los evangelizamos, ¿sí? No evangelizamos, no hablamos palabra de Dios en nuestro hogar, ¿sí? Solo hablamos palabra de Dios en la iglesia. Escuchamos y hablamos palabra de Dios en la iglesia. Pero en nuestros hogares, que es lo principal, no hay palabra de Dios. No hay palabra. Y entonces, ¿cómo vamos a cumplir? ¿Cómo vamos a obedecer este mandato de Dios si no lo hacemos principalmente en nuestros hogares? ¿Cómo lo vamos a hacer? Hermano, es necesario de que nosotros le pongamos interés a esto. Que nos esforcemos, porque no estamos aquí solo, como dice, pasándola, como dice nuestro pastor, pasándola. No, aquí no venimos a chotear, no venimos a pasar el tiempo, sino que aquí venimos a enriquecernos de la palabra de Dios. Venimos a aprenderla y para llevarla a los demás. Eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de hacer. Ya basta de, ¿cómo le digo? Ya basta de hablar de novelas, hablar de películas, de series, de lo que sea con los compañeros o con los vecinos. Hablemos palabra de Dios. Si somos hijos de Dios, toda palabra que salga de nuestra boca debe de ser palabra de Dios. Debe ser palabra de Dios. Porque es así como se reconoce a un cristiano en el mundo, ¿sí? Cuando una persona está en medio del mundo, se va a reconocer por eso. Cuando habla palabra de Dios, y ahí es reconocido uno, ¿sí? Porque de repente llega la persona y se le acerca y le dice: bueno, usted es cristiano. ¿Por qué? Le dice uno. Es que usted tiene una forma de hablar diferente. Todo pone a Dios, en todo pone a Dios. Sí, gracias a Dios, por misericordia de Dios somos cristianos. ¿Sí? Pero ¿qué sucede, hermano, cuando el cristiano anda ahí camuflajeado? ¿Sí? Está en medio, pero no se sabe si es o no es. Ese es el problema. No se sabe por qué es cristiano, pero niega a Jesús. Niega a Jesús. Se involucra con ellos, hace lo mismo que ellos. Entonces se confunde con la multitud, aunque no sea de los mismos, ¿sí? Pero ese es el problema. ¿Pero por qué? Porque de su boca no sale palabra de Dios. No sale palabra de Dios. Muchos
hermanos, en los trabajos, en los centros de estudios, no saben que la persona es cristiana, no saben que es líder de, ¿cómo que se dice?, de reunión familiar, no saben que tiene un privilegio en la alabanza, en el diaconado. ¿Por qué? Porque no habla palabra de Dios. Eso, hermano, es muy importante. Nosotros no debemos de avergonzarnos del Señor. No debemos de avergonzarnos del Señor. Nosotros orgullosamente, cuando nos presentemos a alguien, debemos decirle desde el inicio que somos cristianos, que somos hijos de Dios. Así es. ¿Sí? Así, hermano, mi nombre es hermano Luis Ernesto, sirviéndole al Señor, siervo de Dios. Así, hermanos. Pero no, muchas veces no, solo el nombre dice uno, muchas veces en el nombre a mí me dicen el chino, así, el chele, así lo presentamos. Así llamame, así me gusta que me llamen. No, hermano, nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos, ¿sí? No debemos de andarnos poniendo otros nombres. Hermanos, es necesario de que nosotros cumplamos esta gran comisión de llevar palabra de Dios a todo el mundo. ¿Por qué, hermanos? Vamos a ver por qué. En Romanos, en el capítulo 10, versículo 14, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Hermanos, el mundo necesita conocer a Cristo Jesús. El mundo necesita escuchar palabra de Dios. Pero aquí dice la palabra de Dios: ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Hermanos, nosotros somos ese medio. Usted y yo somos este medio por el cual nosotros vamos a llevar esa palabra de Dios para que ellos lo escuchen, para que ellos también obtengan ese regalo de Dios que es la salvación que nosotros tenemos. ¿Sí? De esa misma forma, hermanos, porque si no hay quien les predique, ¿cómo lo van a escuchar ellos? ¿Sí? ¿Cómo van a conocer a Dios si no hay nadie que les hable palabra de Dios? Usted y yo somos el medio. Usted y yo somos el instrumento de Dios para que toda aquella persona que no conoce a Cristo le conozca. ¿Sí? Usted y yo somos el medio. Pero el problema es que nosotros ponemos excusas. No queremos servirle al Señor. Venimos a la iglesia y ya tenemos tantos años de estar viniendo y no le servimos al Señor. ¿Sí? No predicamos la palabra de Dios. Y siempre se pone esa excusa: pero es que, hermano, yo no puedo predicar, yo no puedo hablarle a la gente de Dios, no sé, pero yo no puedo, es que eso no va conmigo. ¿Sí? Yo no puedo. Esas son las excusas que una persona pone. Pero, hermano, aquí nosotros no debemos de preocuparnos por eso. En Mateo 28, 19 y 20 decía, en el 20 decía: enseñándole que todos guarden todas las cosas que os he mandado, decía. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios, que Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Nosotros, hermanos, las palabras que nosotros hablamos no van a ser palabras nuestras, van a ser palabras de Dios. ¿Sí? No tenemos que temer de qué voy a decir o no sé qué voy a decir, sino que va a ser Dios, el Espíritu Santo, que te va a poner palabras en tu boca. ¿Sí? Por ello es necesario, hermanos, de que nosotros tengamos esa comunión con Él. Porque si no hay comunión con Él, Dios tampoco te va a dar palabras. Si nosotros no le conocemos a Dios, entonces no nos va a dar palabras. Vamos a hablar de otras cosas. El punto número 3, hermanos, decía en el versículo 20 de Mateo, dice que ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Aquí muy importante, hermanos. Cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés, ellos estaban trabajando, ellos estaban en sus labores, pero Jesús le dijo: venid después de mí y seguidme. Y la acción que ellos tuvieron, le dijeron, no fue de que le dijeron: bueno, ¿quién sos vos? ¿Quién eres tú? Para que nos digas eso. ¿O por qué debemos de seguirte si no te conocemos? ¿Sí? No. Lo que ellos dijeron, yo me imagino, hermanos, de que cuando ellos escucharon a Jesús,
ellos sintieron algo en su corazón. ¿Sí? Ellos habían sido transformados desde el momento que ellos fueron llamados. ¿Sí? Porque inmediatamente lo que ellos hicieron fue dejar las redes y comenzar a seguir a Cristo Jesús. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. ¿Sí? Inmediatamente, desde el momento que recibimos a Cristo, comencemos a servirle al Señor. Comencemos a seguir a Cristo Jesús, porque a eso hemos sido llamados, a seguirle a Él, ¿sí? A conocerle a Él, a amarle a Él, hermano. Es muy importante que usted y yo tengamos eso siempre en nuestra mente, que no venimos aquí a pasar el tiempo, no venimos a descansar o a dormir a la iglesia. Hemos venido a seguirle a Él, y seguirle es servir al Señor, servirle, ¿sí? Si, hermano, en las iglesias siempre hay algo en que servirle al Señor, en todo, ¿sí? Desde el de hacer limpieza, de venir a abrir la iglesia, en todo, hermanos, en todo se le puede servir al Señor, principalmente evangelizando a las demás personas, ¿sí? Eso es principalmente, hermanos. Dice, hermanos, en Mateo, en el capítulo 10, versículo 38, Mateo 10, versículo 38, dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no quiere, el que no está dispuesto a seguir a Jesús, no importando los problemas que se interpongan, entonces no somos dignos de Él. Hay muchos cristianos que están en las iglesias por muchos años, no quieren servirle, pero sí necesitan el favor de Dios. Hermanos, nosotros sabemos que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios, porque de Él vienen todas las cosas, ¿sí? Y si nosotros queremos seguir teniendo el favor de Dios, las bendiciones, o recibiendo las bendiciones de Dios, es necesario que nosotros también seamos agradecidos. Y la mejor forma de agradecerle al Señor es sirviéndole al Señor, sirviéndole a Él, ¿sí? Así como hizo Pedro y Andrés, de momento, hermanos, así, en el momento comenzaron a seguirle, ¿sí? Y comenzarle a seguirle, como les dije, es comenzarle a conocer, comenzarle, hermano, a servirle a Él, a evangelizar. Pero, hermano, en todo ese tiempo nosotros debemos de capacitarnos, y el Señor se va a encargar de capacitarnos a nosotros, para que después nosotros vayamos a la práctica. Por eso que allá en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, si Dios lo hace todo, lo único que nosotros debemos de estar dispuestos a servirle, dispuestos a seguirle, ¿sí? Él nos va a dar poder por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, nosotros no debemos de preocuparnos por nada. Si Él lo va a hacer todo, Él nos va a capacitar, Él nos va a dar palabra. Pero lo importante es que primero le conozcamos para poderle seguir. Si no le conocemos, si nosotros no intentamos por tener esa comunión con Dios, hermano, entonces no vamos a pasar de estar ahí sentados, ¿sí? Es necesario, hermanos, de que nosotros le sirvamos al Señor para seguir avanzando y cumplir esta gran comisión. Y en toda nuestra vida recordemos que el propósito es que seguir a Cristo Jesús. Así que, hermanos, cerremos nuestros ojos y damos gracias